Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer poder estar aquí una vez más, saludándoles desde esta su casa, ¿verdad? Que estamos aquí todavía guardando las restricciones y estamos todavía aquí solitos, ¿verdad? Por causa de las ordenanzas, pero seguimos orando para que pronto podamos, por la gracia del Señor, reunirnos nuevamente porque nos hacen mucha falta. Deseamos saludarlos, deseamos verlos cara a cara, pero por mientras reciban un caluroso saludo de Templo Cristiano de Restauración Familiar y de cada uno de nosotros. En esta noche vamos a estar hablando sobre transformar el enojo, el enojo en una fuerza para vencer al enemigo. Y de eso vamos a estar hablando esta noche. Pero antes vamos a darle gracias al Señor porque es bueno, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia, porque Él nos guarda y nos sustenta, Él nos ayuda en todo, nos fortalece, Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Y para darle paso a la palabra del Señor, para que el Señor nos hable, ¿verdad? Vamos a leer su palabra en Efesios 4:23 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y para entrar de lleno a su palabra, vamos a orar un momentito. Si me acompañan, vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el conocimiento celestial para poder entender lo que Él quiere enseñarnos esta noche y que podamos ponerlo por obra, ¿verdad? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor eterno, incomparable, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, tu palabra. Te pedimos que tú nos enseñes lo que quieres enseñarte, o lo que quieres enseñarnos, y que en tu gran amor y misericordia quites de nosotros todo estorbo, todo cansancio, todo agotamiento, todo adormecimiento, todo dolor de cualquier cosa, Padre, que pudiera estarnos afligiendo y que pudiera impedir que nosotros escuchemos tu palabra con atención, Padre. Precioso Dios, te lo entregamos y te pedimos que tú nos renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestro espíritu, que nos fortalezcas, Padre, que limpies nuestro entendimiento para que tu palabra penetre y nos dé la luz que necesitamos, Padre. En el nombre dimos todo, declarando atado y amordazado, inoperante, inactivo todo estorbo, todo lo que pudiera venir a estorbar, que se cumpla en nosotros, en los nuestros y lo nuestro, tu buena, santa y perfecta voluntad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como decíamos, ¿verdad? El tema de esta enseñanza se llama Transforma el enojo en fuerza para vencer al enemigo. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando aquí de, como decía el versículo, que tenemos que renovar nuestra mente. Cuando nosotros estamos renovando la mente, a veces, o por cuando yo escuchaba esa palabra, cuando yo oía que alguien me decía que tenía que renovar la mente, o lo leía en la Biblia, no entendía mucho lo que me quería decir. Y ahora poco a poco he ido entendiendo un poco más y entiendo lo que nos está diciendo cuando nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para renovar nuestra mente? Es dejar de pensar en lo que antes pensábamos, dejar de hacer lo que antes hacíamos. Por ejemplo, cuando antes alguien me hacía algo, yo me molestaba, y como yo me molestaba, pues yo quería devolverles el daño, ¿verdad? Quería devolverles el insulto, quería devolverles cualquier daño que me hubieran hecho, cualquier mal que me hubieran hecho. Yo quería devolvérselo, pero eso es lo que el Señor nos manda, que renovar nuestra mente. O sea, que dejemos ya de vivir en la manera como antes lo hacíamos y podamos adoptar la mente de Cristo y vivir más como Él vivía. En primera de Timoteo 1:7 nos dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Por qué es que nos da amor? Nos da amor para que podamos entender a los demás, para que podamos ver la necesidad de los demás y no estemos mirando lo que nos están haciendo, lo que nos están dañando, ¿verdad? Sino que podamos ver la necesidad que ellos tienen, y nos da poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer aquellos estorbos, aquellos obstáculos, para que podamos lograr
lo que Él tiene para nosotros y también nos da dominio propio. Dominio propio es que es ese poder que nos da para que nosotros podamos gobernarnos a nosotros mismos, que podamos ponerle rienda a nuestra lengua, que podamos ponerle un alto a nuestra manera de comportarnos de antes, ¿verdad? Que podamos vivir de una manera que le agrade a Él. Eso es el espíritu que mora en nosotros. Y para esto nosotros, como dije antes, está en Primera de Timoteo 1:7, si alguien lo quiere buscar, ahí lo encuentra. La palabra transformar significa reedificar, reformar o renovar. Reeducar a alguien que ya ha sido educado en otra época, ¿verdad? Cuando éramos pequeñitos, nuestros padres nos educaron, o las personas que les tocó criarnos nos educaron, ¿para qué? Para que viviéramos de aquella manera. Y la enseñanza que recibimos o la manera como fuimos creándonos, o el molde, por decir así, donde como vamos a pensar esto como una especie de plastilina, ¿verdad? Que está sin parejita, no tiene ningún molde. Entonces lo agarra y empieza a darle molde. Pero ¿quién es el que le está dando molde? Bueno, el niño está recibiendo el molde de los que está mirando, de los que están a su alrededor. Si las personas que están a su alrededor, el comportamiento que está mirando a su alrededor, él empieza a vivir de acuerdo a ese comportamiento, empieza a conocer, eso es lo que se le hace conocido, eso es lo que se le hace normal. ¿Por qué? Porque ese niño está absorbiendo lo que hay en su ambiente, lo que los padres o cualquier persona que están alrededor de él, es lo que él está absorbiendo, y así va él creciendo, así se va siendo educado en ese molde. Pero el Señor nos manda, ¿verdad? Como leímos antes, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. O sea, eso que aprendimos en el pasado, eso que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, eso es lo que tenemos que desechar, es lo que tenemos que despojarnos de ello para poder recibir la nueva enseñanza conforme lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Como Dios nos manda, ¿verdad? Como en el pasado aprendimos que nos teníamos que defender a nosotros mismos. Si alguien nos hacía algo en la escuela, veníamos y le contábamos a un familiar o a un amigo o a otra persona mayor, y nos decía, ¿y por qué no te defendiste? Eres un tonto, te debías de haber defendido. Entonces, para la siguiente vez que nos hacían algo, pues ya estábamos listos para defendernos, ¿verdad? Pero eso solo nos lleva a más problemas, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que permitir que Dios nos defienda. Él es nuestro defensor y nosotros necesitamos aprender a renovar, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, estamos bien listos para defendernos a nosotros mismos. Estamos listos para contestar de una manera inadecuada. Estamos listos para contestar de una manera ofensiva, de una manera que dañe, porque eso hemos recibido y desde la manera que fuimos educados. Entonces ahora el Señor nos manda a reeducarnos. En Efesios 4:21 nos dice la palabra del Señor: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sí, ¿y por qué el Señor nos habla esto? Porque cuando Él vino, Él nos enseñó y nos dejó la palabra para que ahí pudiéramos entender qué es lo que Él quiere y cómo es que debemos de caminar. Dice la palabra del Señor que todo aquel que dice que es de Cristo, que viva como Él anduvo. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? No vemos al Señor Jesucristo agrediendo a nadie, no vemos al Señor Jesucristo peleando con las gentes. Él les decía lo que era de acuerdo a la palabra de Dios, lo que era la verdad, y no discutía, no peleaba con nadie. En la traducción lenguaje actual dice: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Y eso es lo que Él espera. Él espera que vivamos la verdad conforme Él nos la enseñó, que dejemos ya de estar viviendo como aprendimos cuando éramos chiquitos, como aprendimos cuando íbamos creciendo. Se reforma a alguien que ya fue formado con una mala formación. Es necesario quitarle
el mar formado y reformarlo para que obtenga la forma correcta y la función adecuada para el servicio que fue llamado a hacer. O sea, todos y cada uno de nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado aquí en la tierra. Nadie vino nada más para ocupar un espacio. No hay nadie, porque yo no he encontrado en la Biblia que diga que hay personas que vinieron a ocupar un espacio nada más. La palabra dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había señalado para algo. Pero Él necesita que nosotros podamos caminar de acuerdo con su palabra para poder hacer lo que Él desea que hagamos. En Efesios 4:22 nos dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Que cuando éramos pequeños, conforme lo que nosotros aprendimos en nuestro entorno, eso fue lo que nos quedó para nuestro vivir diario. Y de ahí nos conformamos a qué, a lo que yo quiero, o sea, mis deseos, qué es lo que yo deseo. Generalmente los deseos que traemos son los deseos de un niño caprichoso, porque eso fue lo que desde que nace el niño ya viene con eso natural, ¿verdad? El niño quiere lo que él quiere. Llora porque quiere que le den de comer, llora porque quiere dormir, llora porque quiere que lo cambien. Él siempre está buscando su atención. Él siempre llora para recibir atención. Y de esa manera vamos creciendo y vamos, si no sabemos la palabra de Dios, si no sabemos que eso no le agrada al Señor, que eso no es el amor, vamos a ir creciendo en ese patrón. Y vamos a ir creciendo y entre más adultos, pues ya venimos a ser niños malcriados, pero grandes, ¿verdad? Seguimos siendo con esa manera de vivir, con esas rabietas todavía de ya adultos. Y aún lo más triste es mirar personas ya grandes, de edad avanzada, y con las mismas rabietas de niños. A mí se me figuran como bebés grandes, ¿verdad? Y es muy triste porque estas personas nunca aprendieron a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios manda, y porque nunca aprendieron a vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, tampoco pudieron recibir lo que Dios tenía para ellos. Eso es lo más triste, porque cuando uno no se anivela a la palabra de Dios, cuando no nos ponemos en línea con la palabra de Dios, no podemos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Vemos en la traducción lenguaje actual y dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Se fija más claro, ¿verdad? Y por eso ya no tenemos que vivir de esa manera, como dirigidos por nuestros deseos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Es lo que yo deseo, es lo que yo, ¿verdad? Siempre yo. Nunca estoy pensando en qué es lo que los demás quieren, qué es lo que ni siquiera me pasa por la mente, qué es lo que desean, qué es lo que necesitan. Lo que yo estoy pensando es en lo que yo y en lo que yo. Muchas veces la persona puede hacer cosas buenas por otras personas, pero no lo está haciendo porque las otras personas lo quieran, sino porque esta persona quiere dárselas. Sigue siendo el yo, sigue siendo porque yo, ¿verdad? Renovar a alguien que estuvo, bueno, cuando se renueva a algo es porque esto fue nuevo antes, ¿verdad? Como un niño era un bebé cuando estaba chiquito y después viene creciendo y no se formó de acuerdo a la palabra del Señor, sino que se formó de acuerdo a su entorno y viene creciendo y crece con todos esos deseos que no son agradables a Dios. Entonces después tiene que, cuando viene a los pies del Señor, cuando se convierte, cuando le entrega su vida al Señor en cualquier etapa de su vida, hay que reformarse, tiene que reformarse. Y otra vez vuelve a ser como niño chiquito, pero ahora en Cristo. Ahora es un niño chiquito, pero en Cristo. ¿Por qué? Porque va empezando a conocer lo que es verdad, lo que es verdadero. Ya lo que aprendió antes en el pasado, eso fue
lo del mundo y tiene que soltarse porque nos tenemos que empezar a aprender lo que es la verdad, que es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde empieza el renovar la mente, ¿verdad? Ahí es donde empieza a crecer, pero necesita ser renovado para poder actualizarse y poder vivir la vida que Dios tiene para él ahora, o sea, ajustarse a su nueva vida, actualizarse a su nueva vida. Y entre más rápido entre en el proceso, entre menos se defienda de que no quiere soltar lo de antes, lo que traía, lo viejo, sus dolores, sus aflicciones, sus preocupaciones, sus mañas, por decir así, su mal razonamiento, su mal juicio, su mal carácter. Todo eso, entre más se rehúse a soltarlo, más va a tardar el proceso en recibir lo que tiene para él. ¿Por qué? Porque se está rehusando a soltarlo. En Efesios 4:24 nos dice la palabra del Señor: y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dios quiere que nos revistamos en ese nuevo hombre, que nos revistamos de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere que transformemos todo eso que traíamos dentro, ese enojo que traíamos, se ha transformado y dirigido a lo que debe de ser. No podemos estar nosotros mirando que los demás nos hacen daño, o aún nosotros que no podemos caminar como quisiéramos caminar en los caminos del Señor, y que todavía somos atrapados, que todavía somos detenidos por el poder de las tinieblas, que todavía somos estorbados, y muchas veces le echamos la culpa a este, aquel, es que el hermano, es que el otro hermano me hizo, es que aquella persona me hizo, pero no estamos viendo qué es lo que nosotros traemos dentro, que todavía no hemos sido liberados de aquello que nosotros traíamos dentro, que no hemos canalizado eso que traíamos dentro y echarlo fuera, ponerlo en la perspectiva correcta, canalizarlo bien. Cuando yo estoy mirando lo que me están haciendo, estoy enojada con la persona. No estoy canalizando bien mi enojo, porque cuando yo estoy mirando lo que me está haciendo otra persona, lo que me están haciendo los demás, yo me enojo con las personas y no veo lo que Dios quiere que mire. Pero ¿cómo es que yo transformo ese enojo en fuerza para vencer al enemigo? Es cuando yo vengo y empiezo a mirar ya no a la persona que me hizo daño, sino lo que está atrás de la persona, lo que está haciendo, lo que está impulsando a la persona a agredirme. Y muchas veces las personas nos están agrediendo porque nosotros tenemos puertas abiertas. Cuando yo entiendo esto, cuando hay alguien que me está agrediendo o me están pasando cosas malas, tengo que pararme y venir y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde yo me estoy equivocando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Por qué me están saliendo todo esto mal? ¿Por qué esta persona vino y me dijo cosas a mí? ¿Por qué aquel vino y me dijo cosas a mí? Señor, ayúdame a entender dónde yo le estoy dando puertas al enemigo para que vengan a afligirme. Y ahí es donde usted canaliza el enojo en fuerza para vencer al enemigo. Ya no está en contra de las demás personas, sino que está en contra de aquel que le está haciendo la guerra. En Efesios, ahí mismo en Efesios 4, 23 al 24, en la traducción lenguaje actual, leemos y dice: y ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y esto es algo que nosotros entre más rápido lo entendamos, cuando vamos en el caminar con Cristo, que vamos en ese caminar con Él, pero entre más rápido entendamos que el Señor nos lleva en un crecimiento para llegar a ser personas como Él, como Dios, entonces ya no estaríamos tan agarrados de aquello, no estaríamos tan enojados con las personas y estaríamos más bien transformando nuestro enojo en fuerza para vencer al enemigo. Estaríamos viendo cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos dice algo. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Dónde es que tengo que crecer? ¿Qué es lo que me tengo que quitar? ¿Qué es lo que tengo que soltar? Muchas veces
Dios usa a otras personas para venir y decirnos algo que nos molesta, pero ¿por qué nos molestó aquello? ¿Qué es lo que todavía está sensible dentro de nosotros que aquella palabra que nos dijo aquella persona nos lastimó tanto, nos hirió? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué está esa área sensible? ¿Dónde fue que yo recibí aquel daño que no lo he entregado al Señor y que no le he pedido que me sanara, que me curara, que me restaurara? De eso es lo que se trata esta enseñanza, ¿verdad? De transformar ese enojo en fuerza para vencer al enemigo. Transformar cualquier cosa que nos está pasando en fuerza para limpiarnos más, para fortalecernos más, para ser más como Dios, porque Él nos dice que Él quiere que seamos, Él nos volvió a crear, dice, nos creó la primera vez cuando hizo en Adán, ¿verdad? Y luego en Cristo, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él viene a volvernos a criar, viene a crear nuestro espíritu, viene a fortalecer nuestro espíritu, viene a vivificar nuestro espíritu para que seamos como Él, dice la palabra del Señor. Entonces, aquí podemos entender cuántas veces nosotros hemos fallado en canalizar bien ese enojo, en ir en contra de lo que nos está causando verdaderamente el daño, porque nos hemos enfocado en nosotros mismos como los niños chiquitos, ¿verdad? Que me hizo, que me hizo, que me hizo. Y no nos hemos enfocado, no hemos visto o no hemos buscado, Señor, ¿de qué quieres liberarme? ¿Qué es lo que te está estorbando de mí? ¿Qué es lo que no te agrada de mí? Ayúdame a verlo, ayúdame a entenderlo. Transformar a algo quiere decir modificar su forma, convertirlo en otra cosa o cambiar de forma importante la apariencia y o el interior de algo o de alguien. Eso es lo que quiere decir transformar, ¿verdad? Cambiar, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos transformados, que ya no nos sigamos enojando con las personas, que ya no sigamos peleando con los demás, sino que vengamos a Él y le digamos qué es lo que quiere enseñarnos, para que recibamos esa fuerza que necesitamos para vencer al enemigo, para vencer los obstáculos. En Efesios 4:25 nos dice la palabra del Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, que las mentiras son algo que nos domina, algo que nos tiene esclavizados. Muchas veces mentimos sin siquiera darnos cuenta. Otras personas lo hacen como por quedar bien, otras personas lo hacen por temor, porque tienen miedo que alguien se dé cuenta de la verdad y qué van a decir de mí, van a decir que no sé nada y por cuanto mienten de esa manera, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a hablar la verdad, a que ya no mintamos, porque Él quiere liberarnos del poder de las tinieblas. Dice la palabra del Señor que el diablo es el padre de la mentira. Entonces, si Él es el padre de la mentira, nosotros no tenemos por qué tener las mentiras en nuestra boca, ¿verdad? Por nuestra boca tiene que fluir palabras que sean buenas, palabras que sean verdad, que sean justas. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo, por eso ya no deben mentir los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Y fíjense qué tremendo es esto, porque el Señor nos está diciendo, todos y cada una, desde el mismo día que nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, pasamos a ser parte del cuerpo. Yo no sé si soy a lo mejor un pedacito de una pestaña, no lo sé, no sé en dónde es donde yo, a qué pertenezco, pero lo que sí sé es que soy parte de su cuerpo y quiero hacer lo mejor que pueda para que su cuerpo no esté dañado, ¿verdad? Porque si yo estoy dañada y yo estoy parte de su cuerpo, entonces ese pedacito que soy yo está dañado. Y yo no quiero estar dañado, yo no quiero que el cuerpo del Señor esté dañado. Entonces por eso necesito limpiarme. Y una de las cosas que el Señor dice que tenemos que limpiar es de la mentira, de la manera de hablar, ¿verdad? Muchas veces no concientizamos que el exagerar también es como mentir, es igual a mentir. Estamos diciendo, iban 2 personas, ¿verdad? Y luego venimos y decimos, iban como 10.
lo hacemos como muy natural, ¿verdad? Exageramos aquello, nos duele algo y ya decimos que una enfermedad cruel, y fíjese qué tremendo es, porque cuando nosotros estamos hablando algo, y por eso es que el Señor nos habla aquí tan claro sobre la mentira, porque muchas veces nosotros decimos cosas como, ay, tengo una jaqueca, y cuando era un dolorcito de cabeza, entonces ya le abrimos puertas a la jaqueca para que venga a atormentarnos, o decimos, tengo migraña, y nunca me había dado migraña, pero yo ya lo declaré, entonces ¿qué? Le estoy abriendo la puerta a la migraña para que venga a atacarme, o cualquier otra enfermedad. Decimos que tenemos aquello, aunque sea jugando, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que venga a atacarnos por esa enfermedad. ¿Por qué? Le dimos permiso. Lo autorizamos. Porque autorizamos con la boca, es como firma. Cuando uno va y firma un papel, lo usa uno sus manos, nosotros firmamos con la palabra. Porque Dios con la palabra hizo todas las cosas. Tenemos ese poder en la palabra. Entonces, cuando decimos algo, lo estamos firmando. Lo estamos firmando con nuestra palabra, con nuestra boca. Ahí estamos autorizando a que pasen cosas buenas o a que pasen malas. Dice la palabra del Señor que a todas las cosas le da una vuelta para bien. Entonces, si yo miro algo malo, ¿qué voy a declarar? Voy a declarar bueno, porque confío en que Dios le va a dar una vuelta a aquello para bien. Pero si yo miro algo malo y vengo y lo confieso, ya lo autoricé completamente para que se caiga todo ahí. Pero eso nos manda el Señor, que también esas áreas tenemos que transformar, ¿verdad? El concepto de transformar es el resultado de un proceso de cambio de forma. Sucede cuando una cosa, hecho o idea es convertido en otra. Los procesos de transformación suceden cuando se produce una evolución. Y tiene que haber una evolución. Cuando nos convertimos, Dios no espera que ese mismito día que nos convertimos ya empiecemos a caminar como un cristiano experimentado, ¿verdad? En la fe. No, porque estamos recién convertidos. Él espera que haya un proceso, una evolución, pero que vayamos creciendo. No que nos quedemos en el mismo estado todo el tiempo, quejándonos siempre, con la misma amargura, con el mismo coraje, con el mismo resentimiento, con el mismo enojo, con la misma ira. No, Él quiere que vayamos evolucionando, quiere que vayamos creciendo en esa santidad, que vayamos creciendo en confianza a Él, que vayamos creciendo en fe. Eso es lo que Él espera de nosotros. Pero cuando nosotros queremos seguir en el mismo estado, eso es lo que al Señor no le agrada, y también a nosotros nos retarda el proceso, nos retarda el crecimiento y nos retarda aquello que le estamos pidiendo. Cuando yo estoy orando por alguien, cuando estoy orando por cualquier persona, y aquella persona se muestra de una manera opuesta a lo que yo espero, pero vengo y me enojo y suelto la oración, ya perdí aquello que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque no estoy posicionándome a lo que Dios mira, no estoy mirando las cosas desde el punto de vista de donde Dios las mira. Y eso es parte de la transformación, parte de transformar nuestro enojo, ¿verdad? Es dejar de mirar lo que yo estoy mirando desde mi punto de vista y pararme para mirar desde el punto de vista donde lo mira Dios. Cuando yo miro las cosas del punto de vista de Dios, son muy diferentes a las cosas del punto de vista mío. Cuando es mi punto de vista, voy a estar mirando siempre lo negativo. Cuando es el del punto de vista de Dios, voy a estar mirando conforme lo que dice la palabra. Eso es lo que Él nos llama a hacer. En Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se fija qué es lo que nosotros debemos de hacer? Tenemos que hablar palabras que den gracia a los que nos oyen. Aquí nos está hablando a nosotros que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, pero nos está diciendo que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que darle gracia, tienen que darle fortaleza, tienen que darle ánimo a los que nos están escuchando, no solo a los creyentes, no solo a los de la fe, no solo a los miembros del cuerpo de Cristo, sino a todos los que nos escuchan. Si yo estoy en un restaurante con alguien y estoy comiendo, bueno, ahorita ya no se puede, ¿verdad? Pero cuando se podía, o cuando se vaya a poder otra vez,
Y si yo estoy comiendo con alguien y estamos hablando ahí y yo estoy diciendo, no, pero mira, fíjate qué mal hizo este hermano y aquel hermano hizo algo peor y esto y lo otro. ¿Qué gracia les estoy dando a los de que están en la mesa escuchándome, los que están al lado mío, a los que están por el otro lado? Aparte con la que estoy hablando, ¿verdad? Pero los que están a mi alrededor, ¿qué gracia les estoy dando? No les estoy dando, no estoy impartiéndoles ninguna gracia. En la mañana estábamos hablando con uno de mis hijos y estábamos platicando de lo que es, cómo él miraba la venida del fin del mundo y esas cosas, y estábamos platicando ahí, y de repente yo alcé la voz y estaba platicando un poco fuerte, y ella me dijo, me dijo, no hables tan recio, te van a oír los vecinos, me dijo, y van a decir que estás muy loca. Y le dije, pues mira, qué bueno que me escuchen los vecinos, porque así van a saber que va a haber un fin del mundo, que va a llegar ese tiempo, y por lo menos que sepan, que tengan esa idea de que Dios viene pronto y ellos quieran arreglarse, ¿verdad? Ponerse a cuentas con el Señor. Pero eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo, debemos estar hablando lo que conviene, lo que da, lo que bendice. Eso es lo que de esas palabras deben de estar en nuestra boca. En Efesios 4:29 nos dice la palabra del Señor, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que necesitamos dar palabras que ayuden al crecimiento espiritual de los demás. Necesitamos fortalecer. No tenemos que disminuir a nadie, al contrario, añadirle valor a la persona. Ser personas que añaden valor y no que quitan valor. Para poder transformar el enojo en fuerza para vencer al enemigo, primero, número 1, tengo que conocerlo. Yo tengo que saber quién es mi enemigo. La persona no es mi enemiga, dice la palabra del Señor. Si hay alguien que me esté haciendo la guerra, ya sea lo que sea, esta persona, porque dice la palabra del Señor que si tiene carne y si tiene sangre, no es mi enemiga. Fíjese lo que dice el Mateo 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre, y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la traducción lenguaje actual nos dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo y ellos imponen su autoridad y su poder en este mundo actual. O sea, esos poderes de las tinieblas vienen y hostigan a las personas, las obligan, las afligen para que vengan y se porten mal con nosotros. Les ponen depresión, les ponen ansiedad, los perturban de cualquier manera que puedan. Nos miran y les caemos mal, les generan una antipatía. ¿Por qué? Porque quieren que se pongan el mal con nosotros, o sea, que nos hagan la guerra. Pero nosotros por eso tenemos que estar mirando desde el punto de vista como lo mira el Señor. ¿Para qué? Para cuando miramos a alguien que nos está haciendo la guerra, venir y traérselo al Señor, decirle, fulanito, me está haciendo esto y esto y esto y esto, y a mí no me gusta, Señor, me siento así y así y así y así, y como tú me mandas a perdonarlo, yo lo perdono y lo pongo en tus manos para que tú vengas y obres en su corazón. Si tú quieres enseñarme algo, si hay algo en mí que tú quieres enseñarme a través de esto, yo te ruego que me lo muestres con claridad para que yo lo pueda ver. Y si no, Señor, arregle esta situación y téngalo por seguro que esa situación se va a arreglar cuando usted le traiga las cosas y las ponga en las manos del Señor. A veces nosotros queremos que en cuanto nos hincamos a orar, aquello se resuelva. Queremos las cosas, estamos tan acostumbrados a que todo se haga microwave, ¿verdad? Ahora ya metemos un pastelito al micro y sale en instantes ya ahí medio cocido, ¿verdad? En aquellos tiempos, yo me recuerdo cuando mi abuela hacía pan, ella tenía que poner a remojar la levadura unos 3 días antes y luego después la iba preparando y pasaba como una semana para poder que comiéramos pan calientito. Así, y ahora no, ahora es rápido, 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 ¿verdad? Y como es rápido todo, también queremos que las cosas de Dios sean rápidas. Pero Dios nos lleva por un proceso. Muchas veces Dios está usando a aquella persona para mostrarnos algo en nosotros que a Él no le ha agradado. Quizás en nosotros hay alguna actitud que se parezca a aquella persona.
y tenemos que primero sanar nosotros, ¿verdad? Limpiarnos nosotros para que podamos recibir la bendición del Señor. En la segunda cosa que necesitamos para poder transformar el enojo en fuerza para vencer al enemigo es que podamos aprender a canalizar nuestro enojo de la manera positiva. Cuando nosotros nos enojamos por algo, la Biblia habla, ¿verdad?, de que nosotros nos enojamos. O sea, Dios sabe que a veces hay personas que nos sacan de nuestras casillas, hay personas que son difíciles para nuestro carácter, para nuestra personalidad. Aquellas personalidades a veces pueden ser difíciles y puede ser que nos saquen de nuestras casillas y que nosotros nos molestemos con ellos. Pero necesitamos canalizarlo todo bien como el Señor nos manda. Y dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la manera de canalizar bien el enojo. O sea, el Señor sabe que nos vamos a disgustar, sabe que nos vamos a enojar, pero ¿qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos después de que nos enojamos? Me enojé porque de repente pasó aquello y no estaba yo bien firme y me sacó de mis casillas. Ahora, ¿qué hago con este enojo? ¿Qué es lo que hago con él? Y lo vamos a encontrar ahorita la respuesta. Damos a la traducción lenguaje actual y dice, si se enojan, no permitan que si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y vemos la tercera cosa, y aquí encontramos la respuesta de qué debemos hacer cuando nos enojamos. El tercer inciso es, tengo que perdonar. Perdonar es la clave para enfocar nuestro enojo y convertirlo en fuerza para vencer al enemigo. Porque cuando yo estoy enojada, cuando no he perdonado, no puedo ver desde el punto de vista como Dios lo mira. Cuando yo vengo y perdono a aquella persona, vengo y le entrego todo al Señor, ahí es donde el Señor me ayuda a mirar el punto de vista de Él. Ahí me ayuda a ver qué es lo que Él quiere, cómo quiere que ore, cómo quiere que interceda por aquella persona, qué le está pasando a aquella persona, qué es lo que está ocurriendo con ella, o si hay algo en mí que Él quiere sanar, que Él quiere quitarme. En Mateo 6:14 nos dice la palabra del Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En la traducción lenguaje actual dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. ¿Se fija? Eso es la respuesta, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enojados con alguien y no perdonamos, como nosotros estamos enojados y no hemos perdonado y ahí nos cuenta como pecado. Aún cuando nosotros no le hicimos nada a la otra persona, fue injusto que nos hubiera dicho lo que nos dijo, fue injusto que nos hubiera hecho lo que nos hizo, fue totalmente injusto, pero por causa de que nosotros no lo perdonamos, eso es el pecado nuestro, que nosotros no le hemos perdonado porque ya Dios nos mandó a perdonar. Cuando nosotros nos resistimos, estamos resistiéndonos a Dios. Estamos yendo en contra de Dios, en contra de lo que Él ha establecido. ¿Y quién puede levantarse en contra de Dios? Nadie, ¿verdad? No nos conviene para nada. Entonces, lo que necesitamos hacer después de que nos enojamos y todo, venir y pedir, perdonar a esa persona y pedirle perdón al Señor por haber guardado ese resentimiento, ese rencor dentro de nuestro corazón. Para esto, el inciso número 4 es no puede darle lugar al diablo. O sea, para poder participar o para poder transformar el enojo en fuerza para vencer al enemigo, no puede darle lugar al diablo. ¿Cuándo le da lugar al diablo? Le da lugar al diablo cuando alguien le hace algo, cuando alguien le dice algo y no perdona. Guarda su enojo. Guarda su ira. Entre más tiempo lo guarde, entre más tiempo guarde ese resentimiento, ese enojo, esa ira, entre más tiempo lo va guardando, en más lugar le va dando al enemigo para que le traiga más pensamientos de coraje, más pensamientos hasta que lo lleva hasta odiar a la persona, porque le dio lugar. Era un enojo nada más
Podía ir y llevarlo al Señor y presentarlo, pero como no lo hizo, lo siguió manteniendo, el enemigo le siguió trayendo ideas. Mira que sí, te es bien mala, te hace mucho daño, mira cuánto daño te ha hecho y tú lo sigues aguantando, tú no le debieras de aguantar, tú le debieras de pagar con la misma moneda. Todo eso son el enemigo ahí, mandándole dardos y dardos y dardos. ¿Para qué? Para que usted se amargue, para que con amargura después mire a la persona, la mire con ira, con resentimiento y con odio. Y eso es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sembrar enemistad donde quiera que vaya. Y eso es algo que el Señor no quiere de nosotros, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros estemos libres de todo eso. Por eso nos dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y en la traducción lenguaje actual nos dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Fíjese, más claro, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces le damos al diablo la oportunidad de que él nos tiente cuando estamos guardando ese enojo porque no obedecemos a Dios de perdonar. Entre más rápido vayamos al Señor y le entreguemos todo aquello y perdonemos a la persona y busquemos el perdón de Dios para nosotros, menos tiempo le damos al enemigo, menos tiempo le damos oportunidad a que venga a tentarnos con sus mentiras, con sus engaños. La transformación es un cambio personal, es una evolución interior que pasa por dejar atrás algunas costumbres para asumir otras nuevas. De este modo se produce su desarrollo interior que cambia la mente y la vida de las personas que pasan por este proceso. Y eso es lo que el Señor anhela. Anhela que vayamos en esa evolución, en ese proceso, soltando las costumbres viejas, o sea, esas costumbres que aprendimos desde que éramos chiquitos, esas malas costumbres que teníamos, tenemos que irlas soltando, y entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos a cruzar en ese proceso y más rápido vamos a alcanzar las bendiciones del Señor, más rápido vamos a poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros. En Romanos 12:2 nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo es cuando vamos a comprobar lo que Dios tiene para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto? Cuando hayamos renovado, cuando hayamos sido transformados en nuestra mente, ¿verdad? En el entendimiento, que ya no estemos entendiendo las cosas como antes las entendíamos, sino que ahora podamos entender las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Y cuál es el punto de vista de Dios? La palabra de Dios es el punto de vista de Dios. Y cuando empecemos a entenderlas con este entendimiento, las cosas se van a mejorar en todos los ángulos de nuestra vida. Él ve por nosotros, Él vela por nosotros, Él tiene todo alineado, todo establecido. Él tiene todo en completa orden, pero nosotros nos salimos del orden cuando no estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando nos estamos aferrando a nuestras malas costumbres, a aquello que conocíamos, a lo que hacíamos antes, que no lo queremos soltar. Cuando no queremos soltar eso, nos aferramos y estamos yendo en contra de Dios. Y como estamos en contra de Dios, estamos en contra de nosotros mismos, dándole oportunidad al enemigo que nos robe en todo lo que Dios tiene para nosotros. En la traducción lenguaje actual dice ahí mismo en Romanos 12:2, y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Todo lo que Dios quiere para nosotros. Imagínense qué cosas, dice que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿por qué no estamos viviendo en todo lo bueno, en todo lo agradable y en todo lo perfecto? ¿No será porque nosotros todavía no nos hemos alineado a lo que Él quiere que nos alineemos? Todavía no hemos salido de nuestras costumbres, todavía estamos viviendo con esas costumbres del pasado, todavía decimos cosas que no debemos de decir, abrimos puertas cuando no debemos de abrirlas, ¿verdad? Porque muchas veces por lo que hablamos abrimos las puertas y no nos damos cuenta que esas puertas vienen en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra familia, de nuestra casa. La transformación temporal es un proceso de
modificación al cual se somete algo o alguien, pero que sus efectos duran un plazo de tiempo corto, retornando luego al estado como era antes de someterse a dicho proceso. Y esto pasa, yo he oído a muchas personas que dicen que están en charlas de motivación, que están haciendo cosas por su esfuerzo, ¿verdad? Por ellos mismos, están poniendo su esfuerzo y les resulta por un poquito de tiempo. Y uno puede decir, ay, fulano sí cambió mucho, pero al poquito tiempo ya lo vemos haciendo las mismas cosas. El que tomaba se esfuerza por unos cuantos días y al poquito tiempo ya está tomando otra vez. O cualquier otra cosa que antes hacía, pero si no se agarra de Dios, verdaderamente, esas costumbres, esas cosas que ha traído por todo el tiempo son impedimentos para que pueda abrazarse completamente de Dios, unirse completamente a Dios. Si yo no me estoy uniendo completamente a Dios, cualquier cosa que esté estorbándome, cualquier cosa que entre por el medio, ¿verdad? Me va a tratar de apartar. ¿Y qué es lo que entra por el medio de entre Dios y mí? Porque dice la palabra que nada podrá separarme del amor de Dios. Pero si yo estoy con estas malas costumbres, con mis malas mañas, esas malas costumbres me llevan a pecar y el pecado me aparta de Dios, me aparta de la presencia de Dios. No porque Dios quiera, no porque Dios no está ahí, no porque yo no estoy cumpliendo con lo que Él ha establecido. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, cuando Él pagó el precio en aquella cruz, Dios el Padre extiende un pacto hacia nosotros, firmado y coescrito con la sangre de Cristo, pero tenemos que cumplir nuestra parte del pacto. Él ya lo cumplió toditito. Ahora nos toca a nosotros cumplir la parte del pacto que nos toca, ¿verdad? Y cuando no lo estamos haciendo, entonces el pacto se está deteniendo. El proceso se está deteniendo, esperando que nosotros cumplamos con ese pacto. Y Dios no quiere que nosotros nos atrasemos, Dios no quiere que nosotros estemos en nuestras fuerzas. Él quiere que podamos caminar en la llenura de su Espíritu Santo, porque es su Espíritu el que nos fortalece, es su Espíritu el que nos da las fuerzas para seguir adelante, es su Espíritu el que nos ayuda. Y Él quiere que nosotros podamos caminar en la llenura de su Espíritu. Pero para esto tenemos que dejar, dice Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritonería, maldicencia y toda malicia. Dice, quítese de vosotros, quítese. No dice que Dios nos la va a quitar, nosotros la tenemos que entregar. Claro que Dios viene en nuestra ayuda y nos libera, pero nosotros tenemos que entregarlo voluntariamente porque Dios no nos puede quitar algo que nosotros no le entreguemos. Él es un caballero, Él no viene a arrebatarnos las cosas de las manos, nosotros se las tenemos que entregar. Efesios 4:31, la traducción lenguaje actual, nos dice, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Todo eso es lo que debemos de estar. Fíjese, hasta estar tristes es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos da gozo, ¿verdad? Y si estamos tristes quiere decir que no estamos caminando en la llenura del Espíritu porque no estamos llenos de gozo. El Señor Jesucristo desea que nosotros seamos transformados genuinamente, en todas las áreas de nuestra vida. En Romanos 12:17 nos dice la palabra del Señor. No paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender, ¿verdad? Porque eso no lo sabíamos, a nosotros no nos enseñaron eso. Aun cuando alguien nos pudo haber dicho, no lo miramos que nadie lo practicara. Y ahora necesitamos aprenderlo. En la traducción lenguaje actual dice, si alguno los trata mal, no les paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Podríamos pensar que Dios no nos ama o que sea injusto con nosotros, pero no es así. Él nos ama tanto que desea lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es que hagamos las cosas desde el punto de vista que Él ha establecido, desde la forma que Él ha establecido. ¿Para qué? Para que recibamos bendición.
Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos manda, vamos a recibir bendición. Pero cuando nosotros queremos protegernos a nosotros mismos, ver por nosotros mismos, entonces no vamos a recibir bendición porque no le estamos dando a Él la oportunidad a que Él venga en nuestra ayuda, a que Él venga a salvarnos, sino que le estamos impidiendo que Él venga a hacerlo. En Romanos 12:18 nos dice la palabra del Señor: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En la traducción lenguaje actual dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. ¿Se fija? De todo lo que esté de nuestra parte, que nosotros hagamos todo lo posible por estar en paz con los demás, sin mirar qué nos hicieron. Esa no es cosa de nosotros. Nosotros no vamos a dar cuenta por ello. Nosotros lo único que tenemos que hacer es perdonar. Es todo lo que tenemos que hacer. Dios se va a encargar. Y nos lo dice aquí en Romanos 12:19. Dice la palabra del Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se fija? No tenemos que andar buscando defendernos a nosotros mismos. No tenemos que andar buscando que se haga nuestra justicia, o que si alguien me pisoteó, que si alguien me hizo esto, que si alguien me hizo lo otro. No tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Dios nos defiende. Dios nos da el lugar que Él ha establecido para cada uno de nosotros. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. A cada cual, no dice yo a unos les voy a, no, dice a cada cual, o sea, incluyéndonos a nosotros mismos. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, si estamos siendo obedientes en todo lo que Él nos está llamando a hacer, a pesar de cualquier cosa que las demás personas nos hagan o nos digan, Dios lo está mirando, y a cada uno Él le va a dar lo que cada uno le corresponde. Y vemos Mateo 5:46, por favor. Y dice la palabra del Señor: porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los gentiles? Y en la traducción lenguaje actual dice: si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir. Por eso, recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Y eso es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que en nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, no lo que hacen los demás. Los demás aman a sus amigos, se llevan bien con la gente que se lleva bien con ellos, pero nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que amar a los que nos maldicen, amar a los que nos hablan mal de nosotros, amar a aquellos que nos dicen cosas feas, aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que nos pisotean. Tenemos que amarlos, porque la palabra de Dios nos manda no solo amarlos, sino a orar por ellos. Eso nos dice la palabra, que tenemos que orar por ellos. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos da bendición, porque hicimos lo correcto, porque hicimos lo que Él nos llamó a hacer, porque hemos sido obedientes. Hay una historia que le pasó al rey David en aquel tiempo, cuando él andaba huyendo porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Él andaba por unos campos huyendo y llevaba ahí a su familia. Dice la Biblia que el rey iba descalzo, caminando por aquellos caminos, huyendo en la noche, y un hijo o una persona de la familia del rey Saúl, que había sido rey antes de él, antes del rey David, este hombre iba caminando por arriba, por un monte más alto, y iba aventando piedras para donde iba David, y diciendo maldiciones a David. Entonces viene uno de los capitanes que iban con David y le dice, quiere que vaya y le corte la cabeza a y le dice David, no, le dice, porque quizás Dios me dé bendición porque es por las palabras necias de este hombre. O sea,
Quizás Dios le diera bendición por aguantar aquella humillación que estaba sufriendo. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Muchas veces cuando pasamos una humillación, cuando pasamos un dolor muy profundo, cuando estamos siendo humillados en lo más profundo de nuestro ser, Dios ya tiene preparada una recompensa, tiene preparada una bendición. Y Dios viene y nos la trae. Entonces tenemos que tener eso en claro. Cuando alguien nos haga algo que nos duela mucho, no estemos mirando a la persona que lo que nos hizo el daño, sino volteemos a Dios y hasta podemos sonreírle y decirle, Señor, estoy esperando la bendición. Y de esa manera el diablo no nos va a robar. De esa manera el enemigo no se va a salir con la suya, sino al contrario vamos a salir victoriosos. Vamos a ser ganadores, ¿verdad? Como dice la Biblia, que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Y esa es la manera de ir de triunfo en triunfo, obedeciendo al Señor en lo que Él nos llama a hacer. Esa es la manera como vamos, porque cuando vamos creciendo en la obediencia, el Señor va dándonos más y más y más bendiciones. Las bendiciones bajan más y más y más. Me recuerda la escalera de Jacob, ¿verdad? La escalera donde subían y bajaban. Subían ángeles que llevaban las peticiones y otros ángeles que bajaban con la respuesta, ¿verdad? Nosotros así, cuando somos obedientes al Señor, el Señor no se cansa de bendecirnos. Pero para esto necesitamos conocer su palabra y hacerla, ponerla por obra. No solo recitarla, ponerla por obra, que su palabra viva en nuestro corazón, que su palabra viva en nuestra mente, que podamos hacer lo que dice su palabra. Y cuando nos encuentremos en un estado donde alguien venga y nos insulte, donde alguien venga y nos humille, podamos decirle, Señor, espero tu bendición. Y con esa alegría y con ese pensamiento que les dejo, o que el Señor ha puesto en nuestros corazones, vamos a despedirnos esta noche, vamos a orar para terminar y le vamos a dar gracias al Dios Santo y Poderoso que es tan bueno y vamos a pedirle al Señor que Él nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando, porque Él es muy bueno, Él es muy generoso y Él tiene cuidado de todos sus hijos, Él tiene cuidado de todo su pueblo. Y si hubiera alguien que dice, bueno, hermana, yo no conozco del Señor, yo no conozco del Señor y yo si quisiera, yo deseo poder recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Yo quisiera salir de este estado de vida del que yo me encuentro. O si alguien dice, bueno, yo en un tiempo conocía de Dios, pero me he alejado. Vamos a hacer esta oración y se unen conmigo y repiten conmigo. Y téngalo por seguro que si lo hace con todo su corazón, conforme dice la palabra, que con la boca se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justicia. Si usted lo hace con todo su corazón, el Señor escribirá desde este mismo día su nombre en el libro de la vida para que pase con el Señor toda su eternidad y reciba las bendiciones que Él tiene para usted. Diga conmigo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por haber estado alejado de ti, por haber vivido una vida apartada de ti, por haber vivido una vida que no te agradaba. Yo te pido perdón, Señor. Yo reconozco, Señor Jesucristo, que tú viniste y pagaste el precio por mí en aquella cruz. Tu sangre bendita la vertiste para lavarme de mi maldad, para presentarme delante del Padre limpio, puro. Y yo recibo ese sacrificio, te confieso como mi Señor y Salvador, entrego a ti mi vida, entrego a ti toda preocupación, toda carga que pudiera estar pasando, entrego a ti toda mi familia, entrego a ti, Señor eterno, toda enfermedad, si alguna tuviera, entrego todo lo que soy, todo lo que represento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo para que pagara por mí en aquella cruz. Gracias, Señor bendito, yo recibo ese sacrificio y te entrego todo lo que soy. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les pido a los demás que se unan conmigo en oración. Y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo pidiéndote juntamente con mis hermanos, precioso Dios santo y poderoso, que en tu gran amor y misericordia, Padre bendito de gloria, tu precioso Dios, des vida a esta palabra en cada corazón, en cada vida, y siga, Señor, añadiendo, precioso Dios santo y poderoso, conocimiento, Padre, que esta palabra, precioso Dios, venga, precioso Rey santo y poderoso, quitando, Señor eterno, maravilloso, todo estorbo de nuestras vidas,
para que podamos vivir una vida bendecida, una vida plena, precioso Rey Santo y poderoso, donde el enemigo no siga robándonos, donde no sigamos perdiendo las bendiciones que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, precioso Dios, a vivir, precioso Dios, como tú lo has establecido, de la manera que tú lo has señalado. Vivimos en este mundo, precioso Dios, lleno, precioso Dios, de tanta cosa mala, Padre. Ayúdanos, Padre bendito de gloria. Fortalécenos en nuestro espíritu para poder, Señor, comportarnos como tú anhelas, como tú deseas, como tú quieres que lo hagamos, Padre, de una manera que no dé lugar al enemigo que nos robe, sino que podamos recibir todas tus bendiciones y disfrutarlas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Padre, que tú sigas cuidándonos y protegiéndonos, que tú sigas liberándonos de toda pandemia, de todo virus, de toda enfermedad, de toda clase, precioso Dios, de enfermedades que quisieran venir a atacarnos de cualquier manera. Libéranos, Padre bendito de gloria, guárdanos y protégenos, Padre precioso, maravilloso. Precioso Dios, te pedimos, Padre, por los trabajos, que tú guardes los ingresos de cada familia, de cada persona, Padre, de cada uno de los que llegan a tu templo, Padre bendito de gloria. Yo vengo clamando a ti, pidiéndote que tú te recuerdes, Padre, de cada ofrenda que ha entrado a ese afolí, Padre, y que tú en tu gran amor y misericordia, en cada diezmo, Padre bendito de gloria, y en tu amor y misericordia, tú sigas proviendo para cada uno, Padre, y que, Padre, tú les guardes y les protejas en esos trabajos, Padre, que ninguno se infecte, para que ellos puedan seguir teniendo trabajo, Padre bendito de gloria. Así, precioso Dios, lo ponemos todo en tus manos. Rogamos por las autoridades que tú sigas, Señor, ayudándoles a tomar decisiones correctas, Padre, decisiones que nos saquen de esta situación, precioso Dios, para que pronto podamos reunirnos nuevamente, Señor, y estar junto con nuestros hermanos para adorarte, para bendecirte en armonía, con gozo, con alegría, sabiendo que tú estás en medio nuestro, Padre bendito de gloria, y recibir tu palabra juntos, precioso Dios santo y poderoso. Así, Padre, precioso Dios, vengo poniéndolo todo en tus manos, pidiéndote que tú sigas obrando en cada vida, en cada ser, cuidando a todos mis hermanos donde quiera que estén, Padre, librándolos de todo mal, volteando a favor de ellos todo lo que pudiera venir en su contra, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así también, Padre, a cada integrante de nuestra familia lo cubrimos con oración, lo cubrimos con tu palabra, lo cubrimos con la sangre de Cristo y venimos clamando a ti por la salvación de cada uno, Padre, y también, precioso Dios, por tu cuidado, por tu protección para cada uno, mi Dios eterno. Te damos muchas gracias por todo, te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos atado y amordazado todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar, que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre bendito de gloria, y te pedimos perdón, Señor, por cada vez que no hemos hecho lo correcto. Recibimos tu perdón y nos declaramos bendecidos para bendecir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos mis hermanos, feliz noche para cada uno.